Hola, buenos días. Buenos días, doctor. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien también. ¿Cómo vamos con el ultrasonido? ¿Qué dudas tenemos, Fernanda? Pues la verdad todavía estoy un poco confundida con el ultrasonido. ¿Cuáles son los términos que tenemos que usar en ultrasonido? Eso sí sé. Hiperecoico. ¿Qué es hiperecóico en ultrasonido? eh, lo que sería muy radioopaco. No, no, sin mezclar radiopaco radiolúcido. Ah, ¿Qué es blanco en ultrasonido? la sangre La sangre extracoagulada, o sea, extravascular, perdón, coagulada. ¿Y qué más? y la grasa. Y la grasa. ¿Y qué más? Algo más. Ayuda. ¿Qué es hiperecóico en ultrasonido? El aire, la grasa y qué más. Los sólidos, semisólidos, ¿Cómo cuáles? mm, Los sólidos, muy sólidos. O Los sea, litos, piedras, correcto, piedras. Entonces, efectivamente, eso es hiperecoico en ultrasonido. Ahora, ¿qué es anecoico en ultrasonido? el agua Con líquida. reforzamiento posterior. O sea, siempre agréguenle los fenómenos agregados. Por ejemplo, el cálculo, los litos son hiperecoicos con sombra acústica. Si es hiperecoico y no tiene sombra acústica, es probable que sea grasa. Si es hiperecoico con sombra acústica, es un lito, que puede ser en vesícula, una calcificación en la mama, puede ser un cálculo en las vías urinarias, etc. Ahora, anecoico. Puede ser anecoico o hipoecoico, o sea, con baja ecogenicidad, pero si tiene reforzamiento posterior, es agua. O sea, que es negro, o sea, oscuro, pero con reforzamiento posterior, es agua. O chocolate, o pulque, o pus, o cualquier cosa que sea líquida o semilíquida que tiene detritos en el interior. Ecogenicidad intermedia, pues las vísceras. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a reafirmar eso, pero es importante que ya tengan muy clara esa idea, esos parámetros de los que hablamos el día de ayer. Entonces, para empezar, ya son las 7:01. Vamos a continuar con la clase de ayer. Les platicaba de Zeus y de Eco, que era la ninfa del bosque, que era muy simpática y daba rollo muy bonito y entretenía a Zeus de mil maneras. Entonces, cuando Hera se dio cuenta, como era muy celosa Hera, y se dio cuenta, los encontró pues haciendo cositas. Y entonces Zeus le dijo, no es lo que te imaginas, Hera, disculpen, espera, no es lo que te imaginas. Lo mismo que les está pasando a ustedes con esta imagen. No es lo que se están imaginando. Entonces, no es más que un pimiento rojo. Y entonces Hera no se la creyó. Entonces se enojó mucho y castigó a la ninfa y la maldijo. Y le dijo, ahora, a partir de ahora, lo que te va a pasar es que, por más muy bonito que hablas, lo que vas a hacer es, lo único que la gente va a escuchar de ti es la última palabra de lo que digas. Y entonces se van a aburrir y todo el mundo te va a odiar. Entonces Eco le dijo, ¿por qué me dices eso? Entonces, ¿por qué me haces eso? Entonces, lo único que se oía era eso, eso, eso. Pero es que no es justo. Entonces, todo el mundo oía nada más, justo, justo, justo. Y así, la ninfa del bosque pues, se quedó toda traumada, y se regresó al bosque a vivir allá ella solita, ¿no? Esa es la triste historia de Eco y los resultados de los celosa de Hera y los resultados de Zeus, que pues ya saben, ¿no? Entonces, el ultrasonido bueno, bonito y barato lo podemos llevar a una unidad de cuidados intensivos y aplicárselo a través de las fontanelas a un bebé y obtener información de cómo está su cerebro. Esto es una cosa maravillosa porque ni la tomo ni la resonancia dan tanta resolución como lo del ultrasonido, y es tan fácil de llevarlo para hacer lo que se conoce como ultrasonido transcraneal o transfontanelar. Este es un corte coronal, o sea, el bebé está de frente.
Ese es un corte sagital, el bebé está de lado, este es el piso anterior, piso medio y piso posterior. Y aquí tenemos un corte sagital del otro lado. Es decir, si yo hago un corte coronal así de frente, veo el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y lo primero que me llama la atención es que hay asimetría, con una imagen hiperecoica en la pared ventricular que no produce sombra acústica. ¿Qué creen que sea? Repasando lo que dijimos, que es hiperecoico, pero que no tiene sombra acústica. Ok, hoy le voy a preguntar al grupo 364. Elisa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, doctor. A ver, Elisa, viste el video de ayer, me imagino, de la clase. Por lo tanto, vemos esta imagen coronal. Es el ventrículo derecho y es el ventrículo izquierdo, que es hiperecoico, que no produce sombra acústica en ultrasonido. No sé. Hay que tener la tablita a la mano con la tablita de densidades, que es lo acabamos de decir, bueno, a lo mejor no estamos ahorita en la entrada. ¿La grasa? La grasa es una posibilidad, correcto, pero no es grasa. Si hay lipomas en cualquier parte del cuerpo, deben saberlo. Hay lipomas intracerebrales, hay lipomas en el hígado, hay lipomas en el útero. Pero acuérdense que la grasa es muy fácil de diagnosticar con nuestras modalidades de imagen porque la grasa rifa. Entonces, pero si es un bebé recién nacido que tiene algunos síntomas neurológicos porque tuvo un trabajo de parto prolongado, ¿qué otra cosa es hiperecoica? Que no produce sombra acústica. La sangre. Sangre. Entonces, ¿qué tiene este niño? Sangre en el espacio subependimario. Es una hemorragia subaracnoidea en el espacio subependimario. Entonces, fíjense cómo el lado derecho está bonito. Fíjense cómo la línea blanca de la separación, la interfase entre el líquido y el cerebro, es una línea blanca brillante. Y esta línea se conoce como el epéndimo. Entonces, este niño tiene una hemorragia subependimaria. Si cambio mi corte y en lugar de hacerlo así coronal de frente, lo hago sagital del lado, puedo hacerlo hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. Acuérdense que siempre es cruzado, entonces es lado derecho del paciente, el lado izquierdo, como cuando saludamos. Entonces el lado derecho y este es el lado izquierdo. Entonces, comparen el ventrículo derecho, que es este, con el ventrículo izquierdo. En primer lugar, está más chiquito. En segundo lugar, tiene toda esta imagen blanca que se extiende en sentido caudal a la parte posterior del ventrículo. Todo eso es una hemorragia subaracnoidea. Entonces, con esto podemos ir siguiendo la evolución neurológica del paciente. Y si le aplico Doppler a la ultrasonido transfrontanelar, voy a ver la vascularidad. Entonces, puedo estudiar muy bien los efectos de masa sobre la vascularidad cerebral. Entonces, Doctor, sí. entonces esa modalidad nada más se puede hacer en los bebés que todavía tienen como la separación. Se puede hacer a través de todo lo que él nos permita. Por ejemplo, un paciente que tenga un trépano, le puedes poner el transductor ahí. Todos tenemos un agujero occipital. Y si pones el transductor en el agujero occipital y lo diriges hacia la cara, hacia la región frontal, puedes ver la vascularidad. De manera que, por ejemplo, en casos de muerte cerebral, en algunos casos, en España, por ejemplo, me parece que ya está autorizado el ultrasonido transfrontanelar para el diagnóstico de muerte cerebral, no transfrontanelar, sino transoccipital, para el diagnóstico de muerte cerebral. Si no va en flujo, quiere decir que ya no le llega agua a la azotea, sangre a la azotea, o sea, ya se murió ese paciente. En otros países no está permitido porque tiene ciertos márgenes de error que dependen de los 3 factores de los que les hablé ayer, que son la calidad del paciente, que hay pacientes fotogénicos, el equipo, hay equipos buenos y malos, y los radiólogos que también hay mejor entrenados y menos entrenados, o sea, más inexpertos, más expertos. No es lo mismo un R1 que un R4, que un médico adscrito de 10 años de antigüedad o de 60. Bien, entonces, también, si yo utilizo un transductor y lo meto cualquier cavidad protegido con un condón o con un guante, puedo estudiar cualquier órgano pélvico, por ejemplo. En el caso del hombre, vean aquí está, tenemos un esquema donde vemos aquí, acuérdense, anterior, posterior. La cabeza del paciente, pies del paciente, es un corte sagital. Entonces aquí está la vejiga, aquí está la próstata,
y aquí está el recto. Entonces yo puedo meter el transductor por el recto y quedo muy cerca de la próstata y puedo obtener imágenes con mucho detalle como esta. Este es un corte en donde la próstata se ve simétrica, por lo tanto es un corte es un corte axial o transversal. Axial, derecho, izquierdo, próstata. Y aquí hay una imagen hiperecoica que produce una sombra acústica. Pero fíjense, como el transductor está aquí en el recto, el sonido va de aquí abajo hacia arriba. No es como habitualmente lo vemos. Entonces, si tiene una imagen hiperecoica con sombra acústica, ¿qué es? ¿Puntito? Minerva Ávila, perdón. Vamos a darle carrilla al grupo 364 que ayer nos subo con nosotros. Minerva. Profe, avisó que no podía entrar porque no tenía internet. Ok, bueno. Karen Cervantes, ¿dónde estás? Karen. Karen Cervantes. No está Karen, tampoco puede entrar a internet. Paul Esquivel. ¿Cuál es la pregunta? Hola, Paul. Si en esta imagen tengo de la próstata, la primera imagen, tengo una imagen hiperecoica con sombra acústica que en lugar de irse hacia abajo, porque el transductor no está aquí arriba, sino que está aquí, produce esta sombra acústica. ¿Qué es esto entonces? Hiperecoico con sombra acústica. O sea, listo, ¿no? Calcificación. Es una calcificación. Sí, un cálculo, pero los cálculos son algo que está en la luz de algo como el uréter, como la vesícula. Los órganos pueden tener granulomas. Se hace una infección, cicatriza y empieza a haber depósito de calcio. Entonces, hay granulomas que se calcifican también en cualquier parte del cuerpo. Los hay en el cerebro, como lo hacen los cisticercos, los hay en el hígado, los hay en los riñones, los hay en todos lados. Pero aprendan a ver lo que es una calcificación. En rayos X es muy fácil, porque ya vimos que es muy densa. Bueno, aquí es hiperecoico con sombra acústica, entonces la próstata con frecuencia hace este tipo de calcificaciones y son totalmente benignas. En esta segunda imagen tenemos una próstata aumentada de tamaño con una lesión aquí isoecoica comparada con el resto de la glándula. Entonces, ¿qué creen que sea? ¿Qué crees, Paul Esquivel? ¿Qué crees que sea esto? Comparada con la próstata. Es isoecoico. ¿Qué es? Puede ser algún tumor. Correcto, es un tumor de próstata. Muy bien. ¿Es benigno o es maligno? Sepa la bola. Parece benigno porque se ve bonito, porque es homogéneo, porque está bien delimitado. Ya quedamos que en términos generales, bonito en modalidades de imágenes es con esas características. Pero es engañoso porque hay tumores malignos que son bonitos, que se disfrazan de bonitos. Pero bueno, este es un adenoma prostático. Es poco probable que sea un cáncer. Los cánceres son feos, irregulares, duros, o sea, más oscuros, etc. Pero bueno, entonces yo puedo meter el transductor en el recto, puedo meterlo en la vagina y ver con mucho más detalle el útero y los ovarios. Puedo meterlo a través del esófago y hacer un ultrasonido de corazón a través del esófago y como está más cerca, pues puedo tener mucho más resolución. Puedo meterme a una cirugía de cráneo, le quitan el hueso del cráneo al paciente y yo puedo poner el transductor protegido con algo estéril encima del cerebro para decirle al cirujano justamente en dónde está el tumor que va a operar. Entonces, le puede servir para la cirugía. Y puedo poner un pequeño transductor en la punta de un catéter y meterlo en una arteria coronaria y hacer un ultrasonido intravascular para ver el diámetro de la arteria coronaria y el tipo de ateromas que tiene para saber de qué tamaño le voy a poner un stent, etc. Entonces, el ultrasonido rifa porque lo podemos usar de 1000 maneras. Y bueno, pues una manera que a todo el mundo le gusta es esta, que es el ultrasonido obstétrico. El ultrasonido para los obstetras fue como para los neurólogos la tomografía computarizada. Les abrió los ojos, les abrió la mente, les abrió todo. Entonces, lo mismo la resonancia magnética. Entonces, el ultrasonido para los ginecobstetras ha sido como que lo máximo, ¿no? Antes lo único que hacían los ginecólogos era poner el pinar, meter la mano y decir que estaba aguado y caliente y ahí se quedaba, ¿verdad? Entonces, con el ultrasonido ya podemos saber muchísimas cosas.
El ultrasonido, entonces, tenemos lo que se llama el modo B, que es modo B, acuérdense de brightness, brillantez, escala de grises, blanco, gris, negro, negro líquido, aquí está la carita del bebé. Y luego podemos hacer reconstrucciones volumétricas, jugando con los tonos de los colores que nos dan esta sensación de profundidad. Sigue siendo una imagen bidimensional, sin embargo, da la sensación de profundidad, es de la pura superficie fetal. Entonces, en base a este juego de luces y sombras, podemos ver más detalle. Y luego, a alguien se le ocurrió que se puede ver todo un paquete de información, un batch que le dicen, un paquete de información, y se puede estar procesando continuamente y ver esto que suponemos que le decimos que se llama tiempo real. El tiempo real, pues, es una trampa relativa porque el tiempo real, nada de lo que vemos sucede en tiempo real. Por ejemplo, ustedes aquí, cuando escuchan mi voz, es porque ya pasaron varios milisegundos, porque tardó mi voz en llegar al micrófono, tardó en enviarse por vía electrónica, tardó en llegar a sus computadoras, etc. Entonces, cuando lo oyen, ya no es tiempo real. Nada de lo que hacemos es tiempo real. Si yo dejo caer una pluma, cuando golpea en el suelo, o en donde golpeé, yo escucho un ruido, no es tiempo real. Eso ya pasó hace un rato. Si yo volteo hacia las estrellas y veo las estrellas, no estoy viendo las estrellas, estoy viendo el pasado de las estrellas. Pregunta, ¿en dónde es el único lugar en donde se da el tiempo real? Una pregunta filosófica. ¿En un agujero negro? Pero para el agujero negro, pero para ti no. Entonces, para cada uno de nosotros, ¿en dónde se da el tiempo real únicamente? Think and surprise me. En mi mente, el único lugar en donde se da el tiempo real es aquí cuando lo estoy generando. Cuando lo expreso, ya es pasado. Aún así, o sea, esa es una cuestión pues interesante y simpática, ¿no? El tiempo real nada más sucede aquí, en mi pensamiento. Todo lo demás es pasado. Pero bueno, cuando aplicándolo esto a lo que es ultrasonido y a lo que es cuestiones de diagnóstico, entonces tiempo real es la reproducción de un batch continuo de imágenes dinámicas que se están moviendo. Entonces me permite no solo una información pasiva como esta, sino que me permite ver el movimiento de los órganos, etcétera. Y luego pues han inventado 1000 jaladas o 1000 cosas de ultrasonido de cuarta dimensión, de quinta dimensión, de alta densidad, etcétera, que no es más que ciertos softwares que han mejorado para tener una mejor resolución. Acuérdense de la palabra clave en imagen, resolución. Acuérdense que hay varios tipos de resolución. ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda? Resolución. Varios tipos de resolución. Come on, somebody. Doctor, ¿no es lo de amplitud, brillantez? No, ese es el tipo de ultrasonido. Modos de ultrasonido. Pero desde las primeras clases hablamos de que en imagenología es muy importante la capacidad de definir o de discriminar cosas o densidades. Entonces tengo resolución que se llama espacial. O sea, la capacidad para discriminar los detalles de algo. Por ejemplo, cuántas rayitas tengo en mi camisa. Esto es resolución espacial. Luego, resolución de densidades. ¿De qué tono son las densidades de las rayitas de mi camisa? Luego, resolución cinética. O sea, la velocidad con la que puedo adquirir información según lo que quiero estudiar. Y luego, la relación de todas estas es que la relación del ruido. El ruido, lo que se produce el ruido por el equilibrio que hay entre esas tres densidades, resoluciones. Repasen, chicos, repasen, no se confíen, por favor. Parece fácil, pero hay que mantener todo esto en mente. Entonces, los transductores, que son los que traducen o transducen el efecto piezoeléctrico que cuando recibe un impulso electrónico manda una señal y según la densidad del órgano que estamos estudiando nos genera un eco, como nuestra amiga. Entonces, ese eco que regresa es traducido de nueva cuenta por el efecto piezoeléctrico en esa pieza de cuarzo y lo convierte en un impulso eléctrico que va a ir a una computadora del equipo que nos va a convertir en imagen los impulsos.
Entonces, hay tantos tipos de transductores como necesidades de aplicación. Por ejemplo, si yo voy a hacer un ultrasonido obstétrico de una señora gorda que tiene un embarazo con 4 chamacos, necesito un transductor así de amplio para que me dé una información bastante extensa. Pero si quiero ver el corazón, yo pongo este transductor encima del corazón, pues nomás voy a ver las costillas y un poquito de información a través del espacio de las costillas. Entonces, necesito un transductor que tenga esta punta y que la señal, en lugar de salir como en una barra rectangular, salga como en un haz de abanico. Y entonces lo pongo en el espacio intercostal y puedo estudiar el corazón en movimiento o lo que yo quiera. Entonces, estos se llaman convexos, estos son transductor lineal, estos son sectoriales, etc. Entonces, hay un tipo de transductor para cada modalidad que quiera usar. Por ejemplo, no voy a usar este para un transvaginal, ¿verdad? Yo voy a usar este para un transrectal, pobre paciente. Para eso necesito transductores especiales que son así como estos que están aquí. Este es intracavitario. ¿Ok? Bien. Otro detalle. El efecto piezoeléctrico, que es el que manda las ondas de diferente frecuencia. La unidad de frecuencia son los hertz. Entonces, megahertz son miles de hertz. Y entonces, los transductores emiten las de ultrasonido en diferentes frecuencias. Los hay de 2.5 megahertz, los hay de 5, de 7, de 10, de 15 megahertz. A mayor frecuencia, mayor resolución. Entonces, pero también menor penetración. Entonces, si voy a explorar a un paciente obeso y quiero ver el hígado, necesito baja frecuencia, 2.5 o 3 megahertz. Si voy a explorar una glándula tiroides, o la mama, que es muy superficial, necesito una alta frecuencia con alta resolución, aunque tenga poca penetración. Siempre hay este trade-off o balance o equilibrio que tenemos que buscar. Entonces, hay un tipo de transductor para cada modalidad que necesitamos y vamos a utilizar una diferente frecuencia para cada área que vamos a explorar. Ahora los transductores son multifrecuencia. Nada más aprietas un botoncito y el mismo transductor nada más cambia a una frecuencia más alta o una más baja según lo que uno quiera explorar. Estos son detalles pues que tal vez no sean muy importantes para ustedes, pero es bueno que lo sepan. Entonces resulta que nuestra ninfa del bosque Eco se fue al bosque a vivir su vida solitaria y triste, pero de pronto andaba por ahí en un lago y vio a un joven bello y hermoso que iba a tomar agua en las orillas del lago. Este joven y bello hermoso, curiosamente, ¿cómo se llamaba? ¿Quién se acuerda? Narciso. Narciso. Y Narciso era un semidios, también era un hijo de un dios del Olimpo y de un humano. Entonces, este Narciso le habían dado el don de ser bello e inmortal, ¿no? Entonces le dijeron, tú vas a ser inmortal y vas a ser inmensamente bello y todo el mundo se va a enamorar de ti, excepto solo tienes un peligro. Si tú te llegas a ver reflejado, estás tan bonito que te vas a enamorar de ti y entonces te vas a quedar viéndote siempre toda la vida y te vas a morir. Y entonces él evitaba los espejos. Bueno, creo que no había espejos, pero evitaba verse su reflejo. Y un día, de pronto, él estaba ahí, iba a tomar agua, y por ahí andaba esta Eco, y dijo, ¡ay, qué joven tan bello! Y entonces Narciso la oyó. ¿Y qué oyó Narciso? ¿Qué oyó? Bello. Bello, bello, bello. Y entonces dijo, oh, ¿quién anda por ahí? Y entonces Eco le dijo, soy yo, soy Eco, la ninfa del bosque. ¿Y qué oyó Eco? Digo, Narciso, bosque, 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 bosque. Y o sea que Narciso se dio cuenta que la morra nomás decía una sola palabra y dijo, ay, qué aburrida eres, ¿sabes qué? Vete de aquí, estás muy fea, no quiero saber nada de ti. Y entonces Eco se fue muy triste y se fue a esconder a una caverna y entonces ahí vive en una caverna desde entonces. Y hay quien la va a buscar, y entonces cuando la van a buscar a esa caverna llegan y le gritan, ¡Eco! ¿Y qué contesta Eco? Eco, 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 Eco. Entonces, por eso el eco que nosotros con el que estamos estudiando, con el que hacemos ultrasonido, es el eco del sonido de alta frecuencia que llega con el hueso, que llega con la grasa y nos regresa.
Y entonces así terminó la pobre historia de la ninfa Eco. Y por eso le llamamos ecosonograma, ecografía. Entonces es bueno que sepan por qué las cosas tienen ese nombre. Y todo basado en la mitología griega. ¿Y qué le pasó a Narciso? Pues Narciso se agachó a tomar agua, ya que despachó a la pobre de Eco toda frustrada, se agachó a tomar agua. ¿Y qué creen? Que se va viendo el reflejo. Y dijo, oh Dios mío, pero si soy tan bello, con razón. Todas las chicas se enamoran de mí, ahora lo comprendo todo. ¿Y qué le pasó? Se murió. Y entonces, ¿en dónde se murió? Floreció una hermosa florecita blanca que florece a los lados de los estanques, que se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llama la flor? Narcisos. Narciso. Y entonces, por eso las florecillas esas se llaman narciso. Y por eso a todos aquellos que se la viven tomando selfies en el Facebook y posando y acá y se pintan y se arreglan y luego salen acá posando, todos ellos les dicen que son narcisistas porque se aman a sí mismos demás. Bien, esa es la historia triste de Narciso y de Eco. Bien. Muy bien, chicos, entonces continuando con la carrilla que le damos al grupo 364, ya le preguntamos a Minerva, ¿y ya regresó Minerva? ¿No? Karen, Cervantes, ya te pregunté, Paul, ya te pregunté. Yaritzi, Veira, ¿cómo estás, Veira? ¿Dónde andas? Manifiéstate. Ya te vi por ahí. Aquí estoy, profe. Muy bien. Ve esta imagen. ¿Qué estudio es? Es una radiografía de tórax. Muy bien. ¿Normal o no? Anormal. ¿De qué lado está el problema? Del lado derecho del paciente. ¿Qué densidad tiene el problema? Es radiopaco, muy radiopaco. Es radiopaco, muy radiopaco. ¿Qué crees que sea? Tic-tac, 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 tic-tac. Espérame, profe. O sea, vamos, ayuda. Somebody. Un derrame Ajá. pleural. Un derrame. ¿Por qué es un derrame? Por la parábola que hace. Por la densidad y por la curva, correcto. Acuérdense, esa curva. Y otra razón por la que es un derrame y no es una neumonía, ¿cuál es? Porque es Es como. homogéneo. Es Porque es homogéneo. heterogéneo. Las neumonías son heterogéneas, correcto. ¿Qué hay atrás del derrame? Sepa la bola, ¿no? No sabemos. Ahora, Veira, ese derrame pleural, por las características que hemos mencionado, ¿es tumor o es sangre o es un derrame tabicado o es un derrame libre? No lo sabemos. Para eso, Tendríamos que hacer otro estudio. correcto. Entonces ahora vean esta imagen. Fíjense, aquí es un corte longitudinal. Es un corte longitudinal. Estoy en el lado derecho del paciente. Este es la cabeza, para acá está la cabeza, para acá estarían los pies. Bien. Cuando evaluamos un ultrasonido, lo primero es saber a qué nivel está hecho el corte y qué tipo de corte es, si es longitudinal o si es transversal. Este es longitudinal, o sea, estoy a lo largo del paciente. Esta línea blanca brillante curva es el diafragma. Siempre busquen referencias anatómicas para a partir de ahí estudiar nuestras imágenes. Entonces, esto es el diafragma. Del diafragma hacia arriba, ¿qué hay normalmente en los pacientes? Del diafragma hacia arriba, ¿qué hay, Veira? Veira, del diafragma hacia arriba, ¿qué hay normalmente? Aire. Aire, correcto. Y entonces el aire que damos que es hiperecoico y que no deja pasar el sonido. Y sin embargo aquí tenemos una estructura o algo oscuro, anecoico, y tiene reforzamiento posterior. Entonces, ¿qué es? Anecoico con reforzamiento posterior. ¿Líquido? Correcto. Entonces, este derrame, si le pongo el transductor, se va a ver así. ¿Comprenden? Entonces, cuando hago un ultrasonido abdominal en el que reviso el riñón, reviso el hígado, puedo ver el ángulo costodiafragmático y decir que hay líquido en un ultrasonido abdominal. Y aquí puedo decir que hay mucho líquido, es un derramote. Ahora, fíjense bien. Vamos a ver esta otra imagen. Este es un corte transversal también en este sitio, pero es atravesado.
Busquemos luego, este es el hígado, este es el diafragma, esta es la pared torácica posterior, y aquí de nueva cuenta hay líquido. Pero ¿qué diferencia hay de este líquido con este? Veira. Bueno, es heterogénea y tiene está como delimitado. Está delimitado por el diafragma, por la pleura visceral y la parietal, pero esto lo vamos a denominar tabiques. Ok. Está tabicado. Entonces, ¿qué pasó? Ese es un derrame libre y ese es un derrame tabicado. Los derrames tabicados pueden ser porque hubo sangre y luego hizo unas adherencias, porque fue una infección e hizo unas adherencias. ¿Y por qué es importante esto? Porque el tratamiento de un derrame pleural, ¿cuál es? Funcionarlo y ponerle una sonda pleural y sacarle el líquido. Si yo le pongo la sonda pleural a este derrame, pues el líquido va a salir en 24, 48 horas y en las 48 o 72 horas ya le puedo quitar la sonda al paciente y ya se curó. La causa del derrame ese es otro rollo, ¿no? Habría que mandarlo a parto para saber por qué hizo el derrame, pero es otro rollo. En cambio, si yo tengo una imagen como esta y mi ultrasonido me muestra esto, yo le pongo la sonda pleural, ¿qué va a pasar? Que no se va a drenar adecuadamente el líquido. ¿Por qué? Porque está tabicado. Y entonces el paciente va a tener 24, 48, 72 horas, una semana, y no se le va a quitar la fiebre y va a seguir con su derramote. ¿Por qué? Porque está tabicado. Entonces este paciente necesita ir a cirugía para que le quiten las bridas y lo decortiquen, o sea, le quiten la pleura parietal, la pleura visceral, perdón, parietal. Y entonces ese procedimiento se llama decorticación. ¿Y cómo se hace? Pues se mete a cirugía. ¿Y por qué se hace? Porque tenemos un derrame tabicado o tenemos tumor pleural. Porque yo en una placa no puedo saber si es tumor o es derrame, o la combinación de ambas. En ultrasonido sí puedo y en tomografía también puedo. ¿Queda claro? Entonces, vean, una de las utilidades del ultrasonido en tórax es diferenciar un tumor sólido de una lesión líquida. Y puedo diferenciar un derrame libre y un derrame tabicado. O enquistado, pero lo decimos tabicado. Muy bien. Profe, tengo una duda. ¿El hígado siempre va a estar arriba? Depende del tipo de corte que haga, ¿no? Acuérdate que ahí ya depende de mi transductor cómo lo coloque. No es como la tomo que a fuerza son rebanadas del pan. Aquí el transductor yo lo puedo colocar como sea, por eso es importante que yo les diga, o vean un monito como este, en donde vean dónde está esta rayita blanca que les indique si el corte es longitudinal o es transversal. Entonces yo te digo aquí, es un corte transversal, pues ya te imaginas que está así, y entonces depende de cómo, entonces depende de cómo angule yo el transductor, dónde va a quedar el hígado o el corazón, etc. O sea, el ultrasonido es menos anatómico. Es más, necesito saber en dónde estoy para saber qué estoy viendo. ¿No? En tomo sí puedo saber qué es. Bien. Entonces, ahora, José Luis Ruiz, ¿dónde andas? Manifiesta. Aquí, acá. Ah, sí, José Luis. Okay. ¿Ves esas tres imágenes? Vean estas tres imágenes. Las tres son de hígado. ¿De acuerdo? Ve la primera imagen y busca el diafragma. Bueno, todos busquen el diafragma. ¿Ya lo vieron? Ya. Es esta línea blanca brillante que da esta curva. Y entonces del diafragma hacia arriba, lo que hay es pulmón. Yo no debo de ver nada. Y no veo nada, porque hay aire. Y el aire no deja pasar el sonido. Del diafragma hacia abajo está entonces el hígado. Ayer quedamos que el hígado tiene varias estructuras tubulares con líquido. ¿Cuáles son? Las venas suprahepáticas ¿Correcto? y la vena cava inferior. Las venas suprahepáticas van a ir a drenar a la vena cava inferior. Entonces cuenta como la misma. ¿Qué más? El hígado, dentro del hígado. Están los vasos biliares. Las vías biliares, correcto, les Los decimos. linfáticos. Los linfáticos que nunca vemos o casi nunca vemos. Y las arterias. Arterias, te falta uno entonces. Arterias, vasos, venas. Pero es que hay dos tipos de venas en el hígado. Las hepáticas y las suprahepáticas.
Las venas suprahepáticas son las mismas y hepáticas son las mismas. Hay otro tipo de venas. ¿Cuál falta? Chicos, ayuda. Las portales. Los vasos portales. Revisen la anatomía de hígado, la anatomía vascular. Acuérdense que los vasos portales son diferentes a las venas hepáticas y manejan diferente tipo de sangre. No tipo, sino más bien presiones. Y manejan diferentes presiones. Tengan eso en cuenta. Entonces, aquí tengo el hígado, aquí tengo tubitos negros como estos. Las venas hepáticas generalmente no tienen pared blanca, no se les ve. Sí tienen pared, obvio, pero no se les ve porque es delgadita. ¿Y por qué es delgadita? Porque tienen que tener capacidad de compliance, de extensibilidad. En cambio, los vasos portales y las vías biliares tienen una pared más gruesa. Entonces, esto que ven aquí es la porta entrando al hígado, en el híleo hepático. Bien, entonces, esa es la brillantez más o menos normal del hígado. Fíjense. ¿La ves, José Luis? Sí. Bien. Ahora, ve la segunda imagen y dime qué diferencia ves de ese hígado con el primero. La densidad se ve más oscura en una porción. ¿Cómo decimos oscuro en ultrasonido? Decimos hipoecoico. Ok, se ve más hipoecoico. ¿Qué características tiene esa diferencia, aparte de la textura? Quiero decir homogénea, pero veo puntitos blancos y negros también. Entonces sería heterogénea. Puntitos blancos y negros son los vasos de los que hablamos. ¿Qué más? Hay otra particularidad de esta imagen. La separación entre estos dos tonos de hígado es interesante. ¿Cómo está la separación entre estos dos tonos de hígado? Está delimitada. Muy bien delimitada. Exacto. ¿Cuál será el hígado normal? Comparando con esta imagen, ¿cuál es el lado sano y cuál es el lado enfermo? El lado izquierdo es el sano y el derecho es el enfermo. Este es el lado izquierdo del paciente. Sí. Correcto, este es el sano y este es el enfermo. Está disminuida la densidad del hígado con un patrón de tipo geométrico. O sea, no es difusa la lesión, es algo geométrico. Y entonces, lo que tenemos aquí es que hay grasa en exceso en ese hígado oscuro. Y eso se conoce como esteatosis hepática o infiltración grasa de hígado. Entonces, aquí habría que ver cuál es el lado sano y cuál es el lado afectado. Ahí nos podemos perder. Cuando se deposita la grasa, el hígado se hace más brillante, porque acuérdense que la grasa es hiperecoica. Y entonces, ahora resulta que el lado enfermo del paciente es el lado brillante y este es el lado oscuro. En ultrasonido, porque en tomografía es al revés, porque en tomografía la grasa es de baja densidad. Pero aquí entonces, el área alterada es el hígado brillante. Y ahora vamos a la tercera imagen y comparen la primera imagen con la tercera. José Luis, ¿cómo la defines la tercera imagen comparada con la primera? Aquí también veo que hay una porción que es más hipoecoica y otra que es más hiperecoica, solamente que esta vez ya no está tan delimitado y está más heterogénea. Las porciones hipoecoicas son vasos, de los que hablamos. Entonces la textura del hígado, comparada con esta, está más blanco, está más brillante. Más grasa. Es un hígado graso también. Es una esteatosis hepática. Y la esteatosis hepática puede ser focal o puede ser difusa. Y lo más frecuente es que sea difusa. Bueno, hay de las dos en realidad. Se ve mejor en tomografía. Y luego lo vamos a ver también en ultrasonido. Entonces, dos cosas interesantes de la imagen del medio. Esta división, esta separación así geométrica, es porque lo que llegó al hígado llegó con un patrón vascular. Llegó a través de vasos. Entonces, lo que es piramidal, lo que tiene forma geométrica en la imagenología, suele ser de origen vascular. ¿Les queda claro? Por ejemplo, en el cerebro, si se tapa una arteria, se infarta un pedazo de cerebro en forma generalmente triangular. Entonces, todo lo que vean ustedes que tiene un patrón geométrico, piensen, en primer lugar, la posibilidad de que sea algo de origen vascular. Segundo, los vasos hay arterias y venas. Las arterias suelen ser rectas, se calcifican en forma de riel. En cambio, las venas suelen ser gordas y tortuosas. Y cuando se calcifican en las curvitas
en donde se ven como unas donas calcificadas. Bien. Entonces, lo que tenemos aquí son diferentes grados de cetosis hepática, que puede ser con una división geométrica, puede ser focal y puede ser difusa como esta. Entonces, la cetosis hepática, como somos el país más gordo del mundo, tanto infantil como adulto, lo encontramos con muchísima frecuencia. Muy bien, José Luis. Ahora, Fernanda Velázquez, ¿dónde andas, Fernanda? Manifiéstate. Hola. Ah, sí, Fernanda, tú llegaste muy temprano, muy bien. Primera imagen. Es un ultrasonido de riñón derecho. Es un corte longitudinal del riñón derecho. ¿Qué ves? Veo un círculo muy hipoecoico. Una lesión Ok, una lesión muy hipoecoica. muy hipoecoica, es decir, es anecoica o tiene un pocos de ecos en el interior. Eh, ¿Anecoica? Anecoica, correcto. Hallazgos agregados, Mm, es anecoica. ¿Con reforzamiento posterior o sin reforzamiento posterior? con reforzamiento, ¿no? Con reforzamiento. Todo esto blanco que se ve aquí atrás Es el es reforzamiento. reforzamiento posterior. Muy bien, entonces, ¿qué es esta lesión? ¿Líquido? Líquido, entonces, ¿qué es? Mm, Es líquido en un espacio circular. Entonces, ¿qué es? ¿Un quiste? Un quiste, correcto. Es un quiste. ¿En dónde? Pues un quiste del riñón. Este es el riñón. El riñón tiene la morfología de un frijol, igual que los ganglios linfáticos. Tienen morfología frijolesca, vamos a decir. Esta morfología frijolesca tiene una cápsula que es brillante porque el sonido llega, la refleja aquí, pero no aquí. Aquí el sonido llega y no, como ya está en la curva, se refracta y no se ve tan claramente la cápsula, pero también la tiene. Una cápsula. Luego tiene una corteza renal en donde están los glomérulos y las pirámides renales. Y luego tiene un hilio que es normalmente blanco heterogéneo, blanco, negro, porque tiene tejido conectivo, tiene arterias y venas que entran y salen, linfáticos también, y tiene los sistemas colectores. Los sistemas colectores o pelvecillas renales tienen líquido, tienen orina. Entonces lo negrito pues, es líquido de orina que va a salir, que va a ir a drenar al uretero para irse a la vejiga. Bien, entonces de este riñón, que es el riñón derecho, ¿cómo sé que es el derecho? Uno, porque se los tengo que decir, porque finalmente necesitan la referencia anatómica. Y dos, porque esto que veo aquí encima es brillante, bonito, ¿qué es, Fernanda? Mm, Lado derecho, corte longitudinal derecho. O sea, si yo pongo el transductor aquí arriba, del lado derecho, ¿qué tengo? La piel. Y luego abajo de la piel. ¿Me ayuda? ¿Es el hígado? Correcto, es el hígado. Y entonces, fíjense cómo abajo del hígado, el hígado está cubriendo casi todo el riñón, lo cual no es frecuente. El hígado debe de llegar así, la puntita nada más por acá. Entonces, cuando el hígado cubre todo el riñón, lo más probable es que este paciente tenga hepatomegalia. Y si mi hígado está brillante, pues tiene ahí un hígado graso. Así de sencillo. Bueno, entonces el riñón es el polo superior, es el polo inferior del riñón y efectivamente tiene un quiste. Los quistes son muy frecuentes en los pacientes de más de 50 años, pueden ser únicos o múltiples, pueden estar en la periferia, pueden estar en el seno renal. Cuando se encuentran en el seno renal, yo no sé si lo que estoy viendo es dilatación de los cálices porque hay una obstrucción o porque son quistes que se denominan parapiélicos. ¿Qué quiere decir para en griego o en medicina? Al lado de. A un lado, parapiélicos, a un lado de la pelvis. Para iliar, a un lado de los ilios pulmonares. Para sagital, a un lado de la línea sagital. ¿Ok? Muy bien, entonces un quiste cortical, más o menos como de unos 5, 6, 8 o 10 centímetros, suelen ser asintomáticos. Pero, ¿cómo puedo yo saber, Fernanda, si esto no es un aneurisma de la arteria renal?
¿Cómo puedo saber con ultrasonido si es un aneurisma o no? Ve la segunda imagen. ¿Qué diferencia tiene la segunda imagen de la primera? El Doppler. ¿Que hay uso del Doppler? ¿Cómo, Fernanda? ¿Que hay uso del Doppler? Exacto. Y entonces, aquí tengo otra lesión con las mismas características, anecoico con reforzamiento posterior. Le pongo el Doppler y no se pinta. Entonces, ¿qué es? Entonces, un quiste. Aneurisma no es. Vamos a ver, Fernanda. Ahora vamos a ver esta tercera imagen. Tercera imagen, aunque... Bien. Localiza la vértebra. Fernanda, ¿ya la viste? Sí. Aorta. Ujú. Check. Sí. ¿Tiene contraste o no tiene contraste intravenoso? No. ¿Por qué dices que no? ¿En qué te basas? Porque no la veo tan blanca. Correcto, la aorta, porque no está blanca. Entonces, al menos arterial no tiene. A lo mejor ya pasó mucho rato y lo está eliminando en los riñones. Ahora ve el riñón izquierdo. ¿Ya lo viste? Creo que sí. ¿Qué le ves? Es un círculo muy grande. ¿Qué densidad tiene? Denso. Hipodenso. Yo te digo, tiene 10 unidades Hounsfield. Entonces, ¿qué es? Es líquido. Entonces, ¿qué es? El quiste. Un quiste. Exacto. Pregunta, Fernanda. ¿Es un solo quiste o tiene más? Velo con detalle. Pues en la orilla también se alcanza a ver otra bolita más pequeña. Correcto. También isodensa. ¿Cuántos tiene? 2. O Tres. 3, ¿no? Porque hay otro más pequeño, Tiene un 3. poquito arribita. Correcto. Ahora, ¿ves dentro de ese riñón unas imágenes blancas? Sí. Bien. ¿Ves un puntito blanco alrededor del riñón, entre el riñón y la aorta? Un punto blanco. Sí. ¿Qué es ese punto blanco? Bueno, sí se le inyectó contraste y lo está eliminando y eso en forma tardía. Entonces, el medio de contraste ya está saliendo por las pelvecillas renales, que son estas cosas blancas. Y entonces, este puntito blanco, ¿qué es? ¿Ayuda? ¿Todos? ¿Qué es ¿Es la arteria renal? No, la arteria renal no corre en sentido longitudinal. La arteria renal saldría de la aorta y iría a dar al seno renal. Tendría un trayecto así transversal. Es algo que corre, es algo que tiene contraste, igual que esto, que está corriendo en sentido longitudinal. ¿Qué es? ¿Un uréter? Eso, el uréter izquierdo, correcto. Correcto, es el uréter izquierdo. Bien, muy bien. Entonces aquí tenemos quiste, que confirmamos que no es aneurisma y que lo vemos en tomografía computarizada. Muy bien. Lesiones anecoicas de bordes bien delimitadas, generalmente homogéneas. Ahora, Juliana Yuriar. ¿Cómo te dicen, Juliana? Juliana, manifiéstate. Ya te di por ahí hace rato. Juliana, ¿cómo te dicen? ¿Te dicen Juli? Sí. ¿Que te digan Juli? ¿No te molesta, pues? Bien. No. A ver, Juli, ve esta imagen. Todavía no te voy a decir dónde es. Quiero que me la describas. Pues veo una estructura bien limitada. O sea, como que abajo está más clara y la zona se ve más oscura. Correcto. ¿Qué densidad Entonces sería hipercoica. Hiperecoico es muy blanco. La lesión es esta. ¿Qué características tiene? Ah, ok. ¿Cómo? Es heterogénea. ¿Pero qué densidad tienes? ¿Hiperipo o isoecoica? A ver, mira, voy a regresar. ¿Iso? Mira, vamos a regresarnos a esta imagen. ¿Cómo son estos quistes? ¿Cómo son? ¿Qué densidad tienen? Anecoico. Anecoico. ¿Y este? Ajá.
Entonces, ¿este cómo es igual? No. Entonces, es hipoecoico. Ok. Anecoico, hipoecoico, porque eso, pero sí genera ecos en el interior. Entonces, es hipoecoico. Ahora sí, dime, ¿qué más características tiene esa lesión? Es hipoecoico, ¿qué más? Bien delimitado, ¿qué más? Heterogéneo. Fíjate que tiene áreas más blancas y unas áreas más oscuras. Y tiene un reforzamiento posterior, ¿no? Sí. ¿Qué crees que podría ser? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué te imaginas que podría ser? Quiste no es. No. A menos de que sea un quiste que se haya complicado por alguna razón. Por ejemplo, un quiste como estos pudiera sangrar. Y al sangrar ya no se va a ver así, ya se vería así. Y entonces un quiste que sangró ya no es un quiste simple, es un quiste complicado. Es terminología, quiste complicado. Si desde el principio el quiste tuviera tabiques y cosas rarillas ahí en medio, sería un quiste que llamaríamos complejo. Entonces un quiste que en su origen es de distintas texturas es un quiste complejo. Un quiste que era así y luego se puso así es un quiste complicado. Puede ser otra cosa, te voy a dar una orientación clínica. Es un ultrasonido en la fosa ilíaca derecha de un paciente que tiene dolor y fiebre de 24 horas de evolución. Ilíaca derecha. Dolor y fiebre, 24 horas de evolución. Entonces, ¿qué es? Cambia el panorama. No es apendicitis, ¿no? Bueno, la apendicitis es la inflamación del apéndice, pero este ya es un grado más avanzado. ¿Qué le pasa a un apéndice que se inflama y no se trata? Se revienta. ¿Y se hace qué? Un absceso. Ok. Un absceso. Entonces, esta imagen podría ser de un absceso apendicular si estuviéramos en la fosa ilíaca derecha. Si estuviéramos, por ejemplo, en el anexo derecho de una paciente de 20 años de edad que tiene 2 meses de amenorrea y tiene dolor, ¿qué podría ser? Morovárico. Pero tiene 2 meses de amenorrea y tiene dolor y está en plena flor de juventud. Bueno, en plena flor de calentura, pues. Un embarazo. Exacto. ¿Entienden el punto? Entonces, lo que yo quiero decirles con esto es que nosotros vemos las imágenes, pero tenemos que ver el cuadro clínico para correlacionar las imágenes anatómicamente y clínicamente. Entonces, puede ser todo. Por ejemplo, hay un tumor del apéndice que se llama mucocele. Entonces, se tapa, estos mucoceles son tumores benignos con moco adentro. Y entonces, si yo veo esto en la fosa ilíaca derecha de un paciente que no tiene datos de apendicitis, podría ser un mucocele. Pero para esto, entonces, tengo que tener, 1, saber qué es el ultrasonido. 2, entender la imagen que estoy viendo. 3, saber la localización del paciente, saber su clínica y aparte tengo que tener información yo de qué patología puede haber en la fosa ilíaca derecha de un paciente. Entonces, inflamatoria. Y ahí les va un tip. ITBC. ITBC. Anoten eso que les estoy diciendo. ITBC. Y procesos inflamatorios. T, procesos tumorales que pueden ser benignos, malignos, primarios y metastásicos. B de vaca, vasculares, lesiones vasculares, o sea, aneurismas, malformaciones vasculares. Si es un aneurisma, vamos a ver el signo de yin y el yang, que les voy a mostrar más adelante. Si es una malformación vascular, vamos a ver la cabeza de medusa. Si vemos una lesión vascular con cabeza de medusa, es una MAV, es una malformación arteriovenosa. Vasculares, entonces, inflamatorios, tumorales, vasculares, y luego me queda la C, que habla de congénitos. Y de congénitos, pues tengo quistes congénitos, tengo duplicaciones de tubo digestivo,
tengo aneurismas también, tengo malformaciones vasculares, etcétera. Entonces, en formas general, si ustedes abren el libro del Harrison, si mal no recuerdo, me lo hayan cambiado, ustedes van a encontrar dividido en varios capítulos, que son capítulos de enfermedades inflamatorias, enfermedades tumorales, enfermedades vasculares, enfermedades congénitas. Dentro de las inflamatorias pueden encontrar las enfermedades infecciosas o enfermedades inflamatorias no infecciosas. Entonces, así es como tienen que tener estructurada su mente para poder interpretar una imagen como esta. Entonces, mira, Julia, te voy a mostrar otra imagen. Yo te digo, este es un ultrasonido de hígado. Busquen el diafragma. ¿Ya lo viste? Aquí está. Arriba del diafragma, ¿qué hay? Nada, no veo nada porque hay pulmón. Si viera negro, sería un derrame pleural. Este es el hígado. Entonces, ¿cómo está el hígado? ¿Qué ves en este hígado? Hay algo anormal, descríbelo. Sí. Hay como una estructura hipoecoica. ¿Hipo o anecoica? Hay que poner atención a eso, Sí. porque los detalles cuentan. Estoy de acuerdo contigo, es hipoecoica. Okay. Es oscura, pero no es totalmente negra, entonces sí tiene cosas en el interior. ¿Qué más? Síguela describiendo. No está bien delimitada, la veo como difusa. Correcto, de márgenes mal delimitados, o no circunscritos, como decimos en mama. ¿Qué más? Bueno, ¿qué crees? Fenómenos agregados. ¿Tiene reforzamiento posterior? ¿Dónde? Fenómenos agregados. ¿Tiene reforzamiento o no tiene reforzamiento? Ok, te voy a ayudar. Sí tiene. No tienen. Mira, aquí está. Ah, ok. No atenuó el sonido. No está más oscuro aquí, no lo atenuó. Lo dejó pasar muy bien. Entonces eso me dice que esta lesión es ¿qué? ¿De qué es? ¿Sólida o líquida? Tiene refuerzo, entonces es líquida, ¿no? Correcto, es una lesión líquida. ¿Será un quiste benigno? Pues no, porque los quistes quedamos que son bonitos. Y esta es una lesión líquida, pero fea, porque está mal delimitada. Entonces esto podría ser un absceso en progreso, podría ser un hematoma que se está haciendo líquido. Pero fíjate bien, revisa toda la imagen del hígado. Y hay unas crucecitas aquí, ¿las ven? Estas crucecitas, Sí. estoy midiendo algo. Entonces, ese es el hígado relativamente normal, la textura normal. Y si comparas esta textura con esta, aquí hay algo diferente. ¿Se fijan que es diferente aquí que aquí? ¿Por qué? Porque este es el hígado relativamente normal y aquí no es esta la bola, sino que es una bola inmensa, es todo esto. Y entonces fíjate que esta bola es hiperecoica, heterogénea porque tiene áreas oscuras y unas áreas con líquido, tiene una cápsula más bien delimitadita y entonces la bola es esta, solo que esta bola tiene áreas con líquido. Ok. Y es una metástasis. Las metástasis o los tumores pueden ser homogéneos y pueden ser heterogéneos. Los tumores homogéneos pues tienen una sola densidad, pero cuando un tumor crece muy rápido y no le da y se tapa un vaso que no le da suficiente circulación, se muere, se necrosa. Y eso se dice, tiene degeneración por necrosis. Entonces los tumores pueden tener líquido en el interior porque se necrosan o porque se infectan o porque hay un tipo de degeneración que vieron en patología que se llama degeneración hialina. Y entonces la hialina es líquida, casi como quística, en cualquiera de esas cosas. Entonces, ¿qué tengo aquí? Un gran tumor hepático que tiene necrosis en el interior, porque seguramente ha crecido mucho. ¿Ok? Ahora, vamos a ver, aquí tengo, entonces, en este tercer corte, tengo una lesión isoecoica, porque si se fijan, tiene la textura muy parecida a la del hígado, solo que veo una capsulita. Entonces, lesión hipoecoica. Una lesión hipoecoica o anecoica, como quieran. Una lesión isoecoica. Y aquí tengo un corte longitudinal de nueva cuenta, en donde tengo el diafragma, tengo mi frijolito, o sea, el riñón derecho, que tiene un pequeño quiste cortical, y tengo
3 lesiones en el hígado. Una hiperecoica, una hipoecoica con reforzamiento posterior y una isoecoica o también un poquito hipoecoica, heterogénea y mal delimitada. Si tengo 3 lesiones en el hígado, pues entonces ya son metástasis. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Pues aquí la vamos a dejar. Nos vemos mañana a la misma hora para hacer taller de estimulación temprana de ultrasonido. Por favor, estudien, repasen esto, repasen la presentación de ayer. Tengan muy clara la terminología hiper, hipo, iso, reforzamiento posterior, sombra acústica, Doppler, etc. Para poder aplicarlo ya mañana en un contexto clínico y comparativo con algunas otras modalidades de imagen. ¿Sale, chicos? Nos vemos mañana. Acuérdense. Gracias, profe. Acuérdense. Gracias.